Buenos días, soy Jaime Moreno Agras de la Dirección General del Deporte Universitario. Sean bienvenidos a otra emisión más de las Ciencias del Deporte. Nuestro tema para el día de hoy es la estructura y funcionamiento de un equipo deportivo profesional de fútbol asociación. Para tratar este tema nos acompaña David Lastra González. Hola David, buenos días, ¿cómo estás? Hola Jaime, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Saludos a toda la comunidad y esperemos entretenernos, divertirnos y responder muchas de las dudas que se tengan. No, pues gracias a ti por acompañarnos y sacarnos de aquí de muchas preguntas que seguramente se van a desarrollar al tratar este tema. Y pues bien, antes de iniciar voy a presentar a David. Bueno, David Lastra González es licenciado en Administración y Dirección del Deporte con más de 18 años de experiencia. Actualmente es coordinador deportivo en el Centro Libanés. Fue gerente de merchandising en E&, Licensing en Azteca Negocios. Fútbol, creador de merchandising oficial y e-commerce de los equipos profesionales de Fútbol Club Puebla y Mazatlán Fútbol Club, asesor deportivo de BBVA para los Juegos Bancarios 2022, en donde lograron el campeonato, e igualmente fue encargado del área deportiva de la misma institución, director comercial del equipo de béisbol Diablos Rojos del México. También fue director general de la Fundación Alfredo Harp Elú para el deporte e integrante de Emoción Deportiva del Grupo Martín. Ahora bien, como es una costumbre en nuestras transmisiones, iniciaremos con una breve introducción. Y pues bien, les comento que la comercialización de los derechos de televisión, por una parte, y el desarrollo del merchandising como otro, ha ampliado las actividades de los clubes de fútbol, obligando a desarrollar una mayor profesionalización de su gestión. En la actualidad se requiere en los clubes de fútbol profesional una mayor estructura formal, funciones definidas y de mayor atención en el funcionamiento de la organización o administración. Lo anterior se debe a la intensa actividad comercial que empieza a desarrollarse ya en los clubes de fútbol profesional y que demandan para su correcta explotación de organizaciones altamente especializadas o profesionalizadas. En este orden de ideas, ya le dejaré el micrófono a nuestro especialista para que sea él quien ya nos ilustre con mayores elementos al respecto. Pues bien, adelante, David. Muchas gracias Jaime, muchísimas gracias por la presentación y un gusto saludarte. Y bueno, me gustaría compartir una pequeña presentación y que la vayamos ahí viendo, irles platicando sobre el tema del fútbol profesional en México y la experiencia que yo tuve en el mismo. Eh, ahí ya deben estar viendo nuestra presentación y Sí. bueno, rápidamente mi experiencia fue en TV Azteca. TV Azteca tiene un área central que se llama Azteca Negocios Fútbol y atiende a los equipos Puebla y Mazatlán. Azteca Negocios Fútbol es un área centralizada, está en la Ciudad de México y prácticamente es un equipo de aproximadamente 10 12 personas que tiene toda la atención a los equipos. Hay una dirección general en los equipos. El director general tiene, tiene a su vez todo un organigrama y participan muchísimas más personas de las que imaginamos y que de los 11 futbolistas o de los 23 que nosotros vemos en la televisión nada más, ¿no? Entonces, de la dirección general vienen dos áreas muy grandes y muy importantes que son la dirección deportiva y el área administrativa. La dirección deportiva, a su vez, tiene el tema de primer equipo, que honestamente en México es donde se van todas las energías, todas las fuerzas y todos los recursos, que es lo que nosotros vemos, ¿no? En el fútbol. Entonces, básicamente, sí es muy notorio la diferencia y todos los recursos principalmente y primordialmente son para el primer equipo. Y posteriormente, bueno, está todo el área de fuerzas básicas y de equipos femeniles, que ahora también es
un, pues algo que exige la federación, que se tenga estructura de femeniles y que además también tengan fuerzas básicas femeniles. Honestamente, aquí quiero hacer un paréntesis, que a veces para los equipos eso pues no es tan rentable, se sufre mucho con el tema de los recursos para ese tipo de equipos, y es por eso que a veces vemos que algunos equipos en femeniles, eh, pues vemos a los del norte, sobre todo Monterrey, Tigres y por ahí América, y a veces está Chivas o a veces Pachuca, pero en general todos los demás equipos les cuesta mucho el tema de mantener sus femeniles, y eso va por temas de presupuesto, ¿no? No es que no haya interés y demás, pero pues el presupuesto limita mucho ese tipo de cosas. En el área deportiva y del primer equipo encontramos un organigrama en donde está el director técnico, los asistentes, que ahora los directores técnicos cada vez tienen más asistentes, sus grupos de trabajo cada vez son más grandes y bueno, tienen asistentes de campo, tienen asistentes de entrenamiento, tienen asistentes en el palco, que le están reportando todo el tiempo lo que está pasando en los entrenamientos y en los partidos, ¿no? Eh, Tienen preparador físico, regularmente es un área de preparación física. Tienen un área de porteros, especializada de porteros, el entrenador de porteros. Y bueno, después viene un área médica que incluye el tema de fisios, de nutrición y bueno, pues prácticamente el médico del equipo, ¿no? Y esto todo regularmente, les insisto, es para el primer equipo, y después esto se va a fuerzas básicas, y entonces en básicas hay una estructura similar, cada equipo de básicas tiene su entrenador, su asistente, pero regularmente ahí ya se agrupan los preparadores físicos, porteros, médicos, fisios, nutriólogos, para que también tratar de optimizar los costos, ¿no? Posteriormente viene un área de inteligencia deportiva en los primeros equipos. Las áreas de inteligencia han crecido muchísimo y bueno, a comparación de Europa, seguimos atrasados algunos años, pero las áreas han crecido muchísimo. Y el área de inteligencia deportiva, más adelante les voy a platicar todo lo que hace, ¿no? El área de inteligencia deportiva ahora trata de eficientar que todas las contrataciones de los equipos sean realmente no un volado, una apuesta de saber si va a funcionar o no, sino realmente dar la certeza de que al jugador que se está contratando es el óptimo y el mejor de acuerdo a varios parámetros, ¿no? Entonces, eh, sí de entrada, pues el primer parámetro siempre predomina el tema económico, ¿no? Porque si no, los equipos, pues sí quisieran a un, no sé, a un delantero, y entonces pues primero volteas a ver a Haaland o a Mbappé, pero pues sabes que no te alcanza para eso, ¿no? Entonces, para eso está esa área de inteligencia, y saber a quiénes sí puedes contratar y tratar de reducir el riesgo de que el jugador fracase en el fútbol mexicano y en nuestros equipos, ¿no? En los equipos. Claro. Y por último, un área de psicología deportiva que sigue siendo fuerte. Casi todos los equipos profesionales lo tienen. Hay algunos equipos que todavía están atrasados en ciertas cosas, pero en general en el fútbol mexicano casi todos los equipos son este tipo de estructura lo que tienen. Eh, y por último, del lado de básicas y femeniles, hay un director de academia. El director de academia se encarga de todo el tema de los niños y de básicas, los entrenadores, como les decía, juveniles, y después viene un área de escauteo en donde pues, los scouts se encargan de estar buscando jugadores a nivel nacional e internacional. Eh, yo viví, por lo menos ahí en Puebla, muy cercano, que hay muchos scouts que viajan a Estados Unidos por el tema de los mexicoamericanos, ¿no? Entonces, eso ayuda a los equipos mexicanos a que no ocupen un lugar de extranjero, que eso para su alineación y que no caigan en las alineaciones indebidas es importante. Y por otro lado, que los mexicoamericanos
pues, se han estado desarrollando y han estado dándole una importancia al fútbol ya desde hace muchos años, ¿no? Entonces, pues vemos que cada vez son más a ese mercado donde están volteando equipos mexicanos, ¿no? Y bueno, el ejemplo que ahora traigo de este tipo de jugadores, pues es Álvarez, el chico que está en Xolos, que ahorita fue llamado, Efraín Álvarez, que fue llamado a selección nacional, y pues bueno, él es de este tipo de escauteo, no de Puebla de Mazatlán, pero me refiero a este tipo, ¿no? Claro. Eh, no sé, Jaime, si continúo, si le vamos dando las preguntas, ahí como tú me vayas diciendo, o No, si la vamos bien, ¿eh? gente, Vamos bien ¿sí? ahorita. Sí, 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 vamos perfecto. Perfecto. Ok, entonces, bueno, continuamos con la presentación. Aquí es donde seguramente van a surgir muchas preguntas y muchos comentarios. El área de inteligencia deportiva en Azteca se llama fondo de jugadores y en el fondo de jugadores lo que hacen justo es planear, ¿no? Primero planean la temporada tras temporada o año con año qué se quiere de los equipos para el siguiente torneo, si se busca calificar, si se busca vender jugadores, que eso también es un gran negocio para los equipos, o si se busca que se salven del descenso, o bueno, que ya no hay descenso, sino de la multa, ¿no? Entonces, de acuerdo con los objetivos de cada uno de los equipos, se hace esa planeación. Se hace un escauteo regularmente, el área de inteligencia va creando, yo les decía, como bolsas de jugadores o cartera de jugadores para tener plan A, B, C, D, ¿no? Y entonces que no te agarren con los dedos en la puerta, como decimos cotidianamente, y que realmente sepan que si quieren para la siguiente temporada contratar a tal jugador ya se tenga un poco perfilado, ¿no? Entonces es muy importante esta área de scouting y es muy importante el área de inteligencia porque ellos se encargan de a través de videos analizar a muchísimos jugadores en el mundo, eh, principalmente este tipo de equipos y el fútbol mexicano. Volteamos mucho a Sudamérica, entonces ahí es donde realmente volteamos mucho a ver jugadores chilenos, argentinos, uruguayos, paraguayos, brasileños, ecuatorianos, colombianos, ¿no? Entonces, pues de ahí es donde parten ese tema de inteligencia. Y bueno, una vez que se escoge el tema del jugador y saber que tiene un salario que podamos acceder, si todavía tiene contrato o no, cuántos años le quedan de contrato, si hay que pagar una rescisión de contrato, y bueno, con base en todo eso se comienza una negociación, ¿no? Entonces, a partir de ahí, teníamos una persona encargada de toda la parte de negociaciones con jugadores y cuerpos técnicos, ¿no? Entonces, esa persona ya se encargaba primero de revisar los videos que le pasaba al área de inteligencia, de definir con el cuerpo técnico si realmente esos jugadores que se estaban promoviendo le servían al plantel o no. Muchas veces en el fútbol mexicano, honestamente, también tengo que decirlo, es que vamos al revés en algunos procesos y de repente llegan ciertos entrenadores y quieren a ciertos jugadores, ¿no? Entonces todo se hace al revés. Realmente el entrenador es el que decide a qué jugadores quiere por experiencia ya con ellos, por tenerlos en algún equipo alguna vez, porque con ellos funcionaron en su último equipo, porque son paisanos, porque son amigos, ¿verdad? Entran muchísimos, pues muchísimas Factores. cosas, factores e intereses también, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es la realidad, ¿no? En el mundo ideal, pues eso no tendría que existir, sino que el área de inteligencia se sentara con los cuerpos técnicos y bueno, llegaran a acuerdos de acuerdo a lo que va con las líneas y los objetivos de los clubes, ¿no? Oye, David, Sí, dime, Jaime. ahora sí, como dijiste, a lo mejor aquí van a surgir las dudas y sí. Sí, En sí, la parte que comentabas, lo que es en este primer pentágono, planeación scouting, ¿esa es la parte de inteligencia? sí. Ok, Sí, eso lo hace la parte de inteligencia y lo hacen durante todo el año.
ellos tienen softwares, que viene ahí más adelante Sí, en el pentágono verde. Ellos tienen softwares en donde pueden ver fútbol todo el año, fútbol de todas las ligas, y jugador por jugador pueden ver jugadas de cada jugador. Entonces son clips de videos este, que se tiene a través de plataformas. Entonces, una de las más famosas es Y-Scout. Entonces, Y-Scout se paga una anualidad y demás para los clubes, pero ellos tienen acceso a todo, también se claro. les da a los entrenadores, y entonces ahí pueden estar observando jugadores todo el tiempo, ¿no? Entonces, justo ahí, en esa planeación y en ese scouting, ellos van creando esta cartera de jugadores, ¿no? Decir, oye, no sé, vamos a poner algún ejemplo más puntual, pero la idea es, oye, necesitamos un central por derecha, ¿no? Entonces, de acuerdo a los parámetros que hace el área de inteligencia, que del lado derecho tengo el diseño del perfil, ellos dicen, oye, necesitamos que sea justo derecho, ¿no? Porque hablábamos de central por derecho. Posteriormente necesitamos que mida 1,80 y tantos, ¿no? Entonces, la altura es muy importante porque la posición de central necesita ir bien por arriba, tiene mucho tema de cabeceo, etcétera, etcétera, ¿no? Después buscamos a un central que tenga muy bien el tema de la marca, ¿no? Y los manos a manos. Entonces ahí en la plataforma te dice cuántos duelos ganaron. Entonces eso te ayuda a que puedas elegir mejor. Por eso les decía, ya con esto se optimiza y se busca que el margen de error de traer al jugador sea mínimo, ¿no? O se busca que no, casi no exista, ¿no? Igualmente después te dice si lo expulsan seguido, si no lo expulsan, cuántas tarjetas amarillas tuvo, cuántas tarjetas rojas, cuántos minutos jugó en la temporada en su equipo en donde está, si estuvo lesionado, si no estuvo lesionado. Entonces, con todos esos datos, con toda esa data que ahora se habla de data del fútbol, Ujú. se toman este tipo de decisiones, ¿no? Entonces, ya que diseñaste el perfil primero, después vas a la planeación y buscas el escauteo y después analizas todos sus datos para crear un primer filtro. Que ese primer filtro es, bueno, ya tengo 4 o 5 jugadores con estas características, entonces se lo presentan a la persona de las negociaciones y él dice, oye, a ver, este tuvo tantos minutos, este tuvo tantas tarjetas, él está más, la estatura no es la correcta, y de ahí se van al tema del precio, ¿no? A cómo están las condiciones del dinero, de si el equipo sigue siendo dueño de la carta, si le quedan 6 meses de contrato, si ya pueden empezar a hacer una negociación, si hay que hacer una rescisión de contrato, etcétera, etcétera. Entonces va más para allá y al final pues ya se llega a una evaluación y una selección. ¿Cómo llegan a esa evaluación? En Azteca Negocios Fútbol teníamos a personas que se encargaban de crear modelos matemáticos y a través de modelos matemáticos se pasaban todos estos datos que les digo y muchísimos más a un modelo en donde decíamos, bueno, vamos a decir mi nombre, David Lastra es un contención y juega en la Liga de Colombia, ¿no? Y en la Liga de Colombia tiene todos estos números. Lo que se encargaba el modelo era de traer esos números a la Liga Mexicana y decir, bueno, en México con esos números, su calificación sería de 6, de 8, de 10, ¿no? ¿Por qué? Porque no es lo mismo jugar en Chile, en Colombia, en Ecuador, en Brasil o en Argentina que en México, ¿no? Entonces se busca, lo que se pretende con ese modelo es trasladar, como si hiciéramos una proyección, trasladar al jugador a la Liga Mexicana, ¿no? Y ya con esos datos, pues ya es como se toma la decisión de si negociar o no. Una vez que se tiene la selección, algo que se hacía mucho acá es que se iba a ver el entorno del jugador. Entonces eso para el fondo de jugadores era muy importante porque se iba a ver dónde vivía el jugador, con quién vivía, si estaba con familia, si era soltero, si es casado, con hijos, si vivía con la mamá, el tipo de hogar que tenía, lo que comía, los amigos que tiene, etcétera, etcétera.
todo eso ayuda a que el jugador no tenga distractores, ¿no? Y entonces, evidentemente, hay veces que tienes un jugador muy bueno y voy a decir alguna nacionalidad, pero no por eso quiero que se tome como que estos son buenos, estos son malos, o Claro. fiesteros o no, pero si tienes algún colombiano o ecuatoriano y de repente ya es casado, vive en familia, etcétera, etcétera, eso ayuda a que en México pues te garantice un poco que no va a tener muchos distractores, ¿no? Y a veces cuando son más jóvenes, están solteros, a algunos les gusta más el tema de la fiesta, algunos son más flojos para entrenar, y algunos igualmente solteros y no, sí son dedicados, son profesionales, les gusta entrenar, ¿no? Entonces, justo el entorno hace que conozcas todo ese tipo de cosas, ¿no? Porque a veces simplemente con los videos, pues no es suficiente, porque en el Claro. video salen los clips y puedes analizar 100 videos, pero solo te pasa una jugada, ¿no? Y entonces ya cuando conoces al jugador, platicas con él, etcétera, etcétera, pues es donde te puedes dar cuenta de este tipo de cosas, ¿no? Entonces ya con eso se llega, se puede llegar a a la negociación. Posteriormente viene una política salarial, que es lo que les decía en el perfil, y política de edad. Hay equipos que de repente tienen esas políticas porque dicen, bueno, nosotros no, por presupuesto no podemos contratar un jugador que valga más de 4 millones de dólares, ¿no? O 5, o 3, o 1, la cantidad que sea. Y entonces partes también mucho de eso, ¿no? Y la política de edad es que hay clubes que, como lo hizo en su momento Necaxa mucho tiempo, y como lo hizo Puebla hace algunos torneos, que se dedican a traer jugadores muy jóvenes, a pulirlos, a que den dos, tres buenas temporadas en México y tratar de venderlos primero en el mercado interno y después en el externo, ¿no? Entonces, un ejemplo claro es Maxi Araujo, que llegó al Puebla muy joven. eh, en el Puebla tuvo buenas actuaciones con Larcamón y de ahí pasó a Toluca. Entonces, bueno, pasa Maxi Araujo a Toluca y ya para el Puebla eso se convierte en un negocio, ¿no? Ellos lo traen a un tema no muy caro y cuando da buenas actuaciones lo buscan equipos del fútbol mexicano, que regularmente son Tigres, Monterrey, Chivas cuando son mexicanos. Cruz Azul, los equipos más poderosos económicamente de la liga, y entonces pues sí ahí tienes un ingreso como este tipo de clubes de Puebla, ¿no? Y lo mismo decía de Necaxa, Necaxa muchos torneos y muchos años se dedicó a hacer eso, traía jugadores no tan caros, daban buenas actuaciones y posteriormente los vendía a equipos en México, como a Puch, un jugador que era chileno y que jugó muy bien en Necaxa, después se fue a Pachuca, luego a Gallos, y bueno, después se desapareció, ¿no? Pero el tema de Puebla, por ejemplo, en la negociación también se pone si el Puebla va a seguir siendo dueño de una parte de la carta. Entonces eso se hace en los transfers y ahí es donde los clubes también se protegen. Entonces Puebla todavía es dueño de una parte de la carta de Maxi. Cuando Maxi se va al Sporting de Lisboa, pues el Puebla todavía tiene una participación y así en sus futuras ventas. Todo eso se plasma en los contratos deportivos, ¿no? Y está ahí que eso, Jaime, tú eres el experto, tú sabes muchísimo más de esos temas, ¿no? Hay más o Este, menos. sí, Oye, entonces, David, bueno, ahorita sí, sí, aprovechando esta coyuntura, respecto de esta parte de la data que estabas comentando, es mucho como el juego de la fortuna, esta de la película de Brad Pitt, sí, que en el béisbol, ¿no? O sea, que trae todos estos datos y para ser más objetivos en la determinación de quién se queda y quién se va de los jugadores. así es, justo creo que la película tiene hechos reales, pero en una parte exagera ciertas cosas, Sí. pero justo es eso, o sea, eso es lo que hacen los equipos. En el béisbol está muchísimo más avanzado, honestamente, porque además en el béisbol, a diferencia del fútbol, pues cada jugada para, ¿no? Y entonces es mucho más fácil medir todo ese tipo de parámetros. En el fútbol no para el juego, el balón sigue en constante movimiento y entonces a estas plataformas y softwares pues les cuesta mucho más trabajo este tema de los datos, Claro. ¿no? Pero ya existen, entonces ya te dan ciertos parámetros. Ahora se habla mucho en español, la expectativa de gol de tal equipo.
Entonces te dicen que su expected goal es de 0.5, es decir, que en el partido va a meter un gol y sí es muy, muy acercado a la realidad, pero a veces también los datos puros, sin el olfato del cuerpo técnico, pues no sirven de mucho. Yo creo que como todo en la vida, Jaime, hay que buscar un equilibrio, ¿no? Que tengas los Claro. datos, pero que tengas la parte del feeling del entrenador y el conocimiento del entrenador, porque a través de puros videos y datos, no vas a ser buenos jugadores, ¿no? Entonces, y a través de solo el feeling, pues tampoco. Entonces ahí tienes que ya buscar ese equilibrio. Algunos entrenadores en México todavía les cuesta aceptar esta realidad y trabajar con este tema de software, datos y perfiles, ¿no? Están algunos de ellos todavía muy hechos a cómo se trabajaba en los noventas y antes. Entonces, les ha costado esta revolución del fútbol, ¿no? Y a veces nos damos cuenta en nuestro fútbol también como tal, ¿no? En el fútbol mexicano. Pero hay muchos, muchos jóvenes, justo también, de entrenadores que estas herramientas las utilizan muy bien, se apoyan muy bien, y no es que tomen todas sus decisiones basadas en esto, pero sí muchos datos de esos, ¿no? Entonces, la verdad es que han ayudado muchísimo en el fútbol mundial y acá en México, pues cada vez más equipos tienen este tipo de aciertos. Hay otros equipos, digo, acá en Puebla y Mazatlán, el tema de inteligencia no eran tantas personas, a decir verdad, como otros equipos, que incluso su área de inteligencia es hasta 15 20 personas, ¿no? Entonces, evidentemente, pues tienen mucho menos margen de error, ¿no? Entonces, sí, los equipos cada vez se preocupan más por estos temas, pero sí, el ejemplo, Jaime, es perfecto, así tal cual la película. Incluso acaba de salir un documental en Netflix, eh, ahí les doy el comercial, de los Red Sox de béisbol, este, las Medias Rojas de Boston, cuando fueron campeones hace poco, tumbando la maldición del Bambino. Y bueno, ahí habla un poco también de eso, ¿no? Justo el manager que llegó es muy joven y bueno, el manager como general del club es muy joven y se ayudó mucho de los datos para decir, bueno, tales jugadores ya no pueden, necesitamos jugadores que se envasen, etcétera, etcétera. Entonces Claro. acá buscas eso, buscas que un delantero que te meta tantos goles por torneo, por año, buscas un defensa, porque eso también es bien importante. Haces todo un diseño del perfil del defensa, pero a veces los equipos también dicen, bueno, necesito un central que por lo menos me meta 2, 3 goles al torneo, porque eso suma la cuota de goles del equipo. Cuando la cuota de goles es alta, pues regularmente tienes más posibilidades de calificar acá en México, ¿no? A la liguilla. Entonces, pues eso también es un factor importante para tomar en cuenta, ¿no? Claro, Y, Gaby. y bueno, hablando de los valores mercado, que se está en el pentágono azul en la Sí, presentación, el valor mercado, hay algunas aplicaciones ya también que se llama Transfer Market, que son públicas, que te puedes meter en Instagram, te puedes meter a la misma aplicación en Internet y puedes ver cuánto valen o cuánto están valuados los jugadores en mercado, ¿no? Entonces, es una guía, no significa que eso sea su costo real, pero es una guía que se hace a través de finanzas, matemáticas y demás, ¿no? Entonces, más o menos regularmente a donde voltean, primero es justo a ver Transfer Market para ver el valor mercado, cuántos años de contrato, etcétera, etcétera, lo que les decía, y ya con base en eso tomar las decisiones, ¿no? Y el valor mercado, algo que buscan los equipos es que evidentemente sus jugadores incrementen el valor mercado, ¿no? Entonces, que temporada tras temporada se hace un análisis para decir, bueno, este jugador sigue igual, este jugador por sus buenas actuaciones, porque metió 6 goles, 7, 10, incrementó su valor mercado, y entonces eso te da la oportunidad de ofrecerlo, de venderlo, o cuando vengan y otros equipos y te preguntan, pues si él te había costado este 1 millón, pues ya lo puedes vender en 3 o en 4, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, pues siempre el valor mercado es un parámetro que hay que estar observando constantemente. Y por último, el plan de sucesión, ventas y compras, ¿no? Los equipos tienen un plan para saber
que de aquí al siguiente torneo o al siguiente año qué quieren, hacia dónde van y cómo lo quieren hacer, ¿no? Entonces van planeando que tales jugadores en el siguiente mercado de venta pueden salir del club, ¿no? Y los ofrecen. ¿Por qué? Por la edad, por el rendimiento, porque es la oportunidad de venderlos, porque tienen un valor mercado alto. Y sabes que si no es ahí, si, si no da ahí, difícilmente en 2 temporadas o 3 los vas a poder vender a ese valor, ¿no? Entonces, ahí también se ve mucho el tema de proyecciones y saber que cuándo es la oportunidad idónea para vender a algún jugador. Y bueno, el tema de compras, ¿no? Saber justo todo esto que hemos platicado, de a quiénes pretendes comprar y con qué fines, ¿no? Para decir, bueno, a él lo voy a traer para después venderlo, o a él lo voy a traer para que sea la estrella de mi club, o a él lo voy a traer porque necesitamos tapar un lugar que se nos fue tal jugador, ¿no? Que eso también pasa, ¿no? O sea, no todo es como el mundo ideal. Hay veces que nada más tienes que buscar cubrir a una posición porque se te fue tal jugador, ¿no? Y entonces, ahora que hay tantos mercados de venta en el fútbol y que los mercados son más prolongados, de repente tienes tu planeación y ahorita no se ha cerrado, por ejemplo, aquí en la Liga Mexicana, el tema de altas y bajas, se cierra hasta febrero, creo que ahí me desconecté un poquito, pero creo que es el 2 de febrero o el primero, no sé. Y entonces ya llevas 2 jornadas jugando, ya planeaste, ya tienes a tus centrales, tu equipo medio armado, y puede llegar un equipo y le ofrece tal cantidad a tu volante por derecha y se te va, ¿no? Y entonces te quedan pocos días para decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Por eso es bien importante este plan de sucesión para saber que ahí tenías la opción A, B y C, ¿no? Y entonces, bueno, pues sí, se te fue, pero bueno, vamos a subir de la 23 a tal jugador, o de la 18 de tal, o de la 20 y así, ¿no? Entonces, ahí también es la oportunidad de los jóvenes para ir debutando, que honestamente también en México las oportunidades son pocas, ¿no? Para debutar. Entonces, insisto, mucho de estos planes de sucesión es primero voltar a Sudamérica y ver jugadores allá y ya después, si no se puede, pues el tema de los debuts. Entonces eso, pues es una desgracia, pero pues es la realidad también. Claro. No sé, Jaime, si tengas alguna ahí pregunta, si alguien de los que nos están viendo tiene alguna pregunta. No, vamos bien, ¿eh? ¿Sí? Solamente aquí saludos de Alejandro López. Eso sí. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, pasamos a la siguiente parte de los clubes, es la parte de administración y finanzas. Esta es la parte aburrida, por eso me gusta empezar con la parte de fútbol como Claro. tal. Creo que a todos les interesa más el tema de las negociaciones, los jugadores, etcétera. Pero sin esta parte de administrativa que cuida mucho los procesos internos y la parte financiera, bueno, procesos internos y todo el tema de logística en general del club, ¿no? Y la parte financiera que ve todo el tema de presupuestos, patrocinios, ingresos por derechos de transmisión, ventas de boletos y transferencia de jugadores. Ellos ven toda la parte de lana, ¿no? De dinero Ujú. y mencionaba todas estas cosas porque pues es el estadio, si rentas el estadio o es tuyo, todo el personal de seguridad que hay en un estadio, etcétera, etcétera. Entonces eso lo iré diciendo, pero esta parte administrativa y financiera pues al final siempre son pilares importantes en toda organización, porque sin esto no podemos, eh, pues no podemos tener justo eso, un desarrollo y una estructura, ¿no? Y a veces, pues se vuelve un caos por mucho dinero que tengas, ¿no? Y bueno, ay, perdón, ahí el título dice otra cosa, no me hagan caso, pero en esta estructura de administrativa entra el tema de marketing. En el tema de marketing, en estos equipos nosotros teníamos un área muy grande que veía todo el tema de patrocinadores, por ejemplo. Entonces, tienes un catálogo muy amplio de patrocinadores que son algunos que quieren estar en el uniforme, quieren estar en la playera, algunos quieren estar en el short,
algunos solo quieren estar en las calcetas. Todos esos espacios tienen un tabulador, ¿no? Entonces te cuesta Claro. estar en el centro de la playera, te cuesta cierta cantidad, la más grande. Estar en un costado, en el pecho más pequeño, te cuesta una cantidad. Estar en la espalda grande te cuesta una cantidad, espalda baja otra, en las mangas otra. Entonces, todo eso tiene ahí una tabulación y tiene un dinero que va directamente para el club. ¿Cómo se negocian esos patrocinios? Eso depende de cada área del club, pero acá centralmente se buscaban patrocinios para ambos equipos, ¿no? Entonces, se tenía muy claro y se buscaba que, que que los ingresos fueran anuales, ¿no? Porque a veces se firman contratos por 5 años, pero ahí buscan los equipos no quedarse sin liquidez durante esos 5 años, ¿no? Entonces, hay veces que algunos patrocinios pues son de cash, de contado, ¿no? Y bueno, firmamos 5 años, pero me tienes que pagar pues los 5 años, y hay otros, y hay un contrato por medio, y todo lo que se puede y no se puede hacer, etcétera, etcétera. Hay patrocinios que son exclusivos y que solo esa marca puede estar, o ese tipo de marca, ¿no? Por decir alguna refresquera, algún casino, que ahora los casinos están muy metidos en este tema de Ujú. patrocinios. Entonces, si ya está un casino en la parte central de tu playera y es una marca exclusiva, ya no puedes meter a otro casino en ninguna parte del uniforme, ¿no? Entonces, ahí digamos que se hacen todo ese tipo de negociaciones, ¿no? El área de patrocinios también ve el tema de las vallas en los estadios. Es bien importante que en las transmisiones, eh, por ejemplo, Mazatlán y Puebla, están en el Viernes Botanero en TV Azteca, que son parte de lo mismo, y entonces ellos también son dueños de sus vallas, y esas vallas pues también se promocionan, ¿no? Y se cobran. Entonces ahí hay algunas empresas, en este caso tenían dos vallas, una en la cancha, o sea, dentro de la cancha, lo que vemos en televisión. Y hay una valla que también se ve a tiro de cámara, que está como empezando la tribuna. Este, Antes había ahí como una fosa en algunos estadios, entonces está pegada como esa parte de la fosa. Y, y bueno, evidentemente también eso se cobra por minuto y se negocia por cada uno de los que quieren estar en el minuto en el partido, ¿no? Y se contabiliza y se le hace un reporte a las marcas de sus minutos que aparecen y durante los partidos, ¿no? Entonces, eh, hay muchas marcas interesadas en estar en ese tipo de vallas. Hay otro tipo de vallas que son vallas fijas que también están en los estadios y muchas de esas aparecen justo en espacios entre cada una de las vallas que les mencionaba al principio, o en los tiros de esquina. Entonces, o hay unos tapetes, ahora se ponen unos tapetes sobre los lados de las porterías. Sí, Entonces hay un tapete ahí de caliente, hay un tapete de Coca-Cola o Red Cola o la claro. marca que sea. Entonces, esos tapetes también tienen un costo, y igual es por partido, regularmente se negocia por torneo. Entonces, pues ya se tiene ahí los tapetes. Y bueno, también hay patrocinadores que te dicen, oye, yo no quiero estar en tu playera, no me alcanza, no quiero estar en tu short, no me alcanza, no quiero estar en tus calcetas, pero quiero estar en el club en algo, ¿no? Entonces, hay algunos que hacen activaciones en los medios tiempos, que eso yo creo que ahí vamos atrasados en muchas cosas de marketing en, a comparación de Europa y demás, porque aquí muchas de sus activaciones que ellos mismos eligen, esto no es como del club, es la marca, y la marca te dice, oye, voy a llevar edecanes, ¿no? Y les gusta seguir con ese tema de edecanes y que den la vuelta al campo y traigan ahí banderolas de su marca, ¿no? Entonces, yo creo que ahí eh, los patrocinadores que están en marcas deportivas, pues tendrían que tener un poquito más de imaginación para hacer ya eso diferente y que no sigamos como hace muchos años con ese tema, ¿no? Y bueno, hay algunos que te dicen, bueno, yo quiero estar como en la parte del autobús del club, ¿no? Entonces te patrocinan Ujú. solo el autobús y quieren espacios en redes sociales, en la página oficial del club, etcétera, etcétera. Hay mucho tipo de negociaciones con los patrocinadores, y hay un catálogo muy amplio
para que estén en muchas partes, ¿no? No solo en la playera, en el estadio, y bueno, con activaciones, como les decía, hay marcas que solo quieren vender en el estadio, ¿no? Y entonces su tema es más de consumo y te dicen, bueno, yo soy Carl Jr. o Domino's Pizza y yo quiero vender en el estadio, ¿no? Entonces, eso ya va a otra parte de estadio, de operaciones, ya no lo negocia marketing, pero bueno, pues se va a otra parte, ¿no? Entonces, al final, pues todas, muchas marcas quieren estar, ¿no? El tema es que yo siempre que trato este tipo de pláticas, cuando he sido profesor, le pregunto a los alumnos a ver si recuerdan alguna marca de algún equipo, ¿no? Y regularmente hay equipos que traen hasta 12, 15 marcas en la playera, short, calcetas, y los alumnos, y cuando doy algún tipo de plática, y esto lo aprendí de un profesor, al que le mando saludos, Francisco San José, solo decíamos, pues una marca, o la gente regularmente se acuerda de dos, máximo tres, y todas las demás marcas, pues a veces pareciera que del lado marca se están tirando su dinero a la basura, ¿no? Porque nadie se acuerda de ellos. Entonces, pues ahí es un tema de justo de marketing, ¿no? Eh, México lo trabajamos así, en Europa, pues vemos que los uniformes son mucho más limpios, regularmente solo hay una marca en el pecho y nada más, el short casi siempre es limpio, las calcetas son limpias, entonces pues vemos al Real Madrid, al Barcelona, al United, al City con una marca que obviamente a esa marca le cobran todo a lo que no le están cobrando a las demás, ¿verdad? Pero pues se ve mucho más limpio el uniforme. Y hay otras marcas como Audi en el Madrid, como Nivea en el Madrid, que hacen muchas otras cosas. Les regalan coches a los jugadores y otras cosas, y no aparecen en el uniforme, ¿no? Pero son parte del equipo y parte muy fuerte del equipo, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí en marketing, pues es el tipo de cosas que hablaba de patrocinadores. El área de marketing es tan grande que ahí teníamos el área de comunicación, se tiene al jefe de prensa, todo lo que se tiene que hacer con las ruedas de prensa, las conferencias, se les, se les dan cursos a los jugadores juveniles y regularmente al primer equipo se les hacen recomendaciones de qué decir, qué no decir, cómo decirlo, para que no se metan en problemas con la prensa, ¿no? Entonces, muchas veces de alguna mala declaración se viene la prensa encima y los programas deportivos en México no paramos en las noches y entonces los bombardean, ¿no? Y entonces los clubes sí tratan de educarlos para decir qué sí contestar, qué no contestar y la manera de contestar, ¿no? Claro. También del área de marketing viene un área comercial en donde justo se ve todo el tema de patrocinios, beneficios, se hacen, se hacen diferentes dinámicas, se hacen meet and greet para conocer a los jugadores, y todo eso está organizado por marketing, ¿no? Todo el tema que ustedes ven del inicio de la liga, la bandera de la liga, el que pasen los niños a decir las cosas de la liga, todo recae en el área de marketing, marketing que organizar todo ese tipo de cosas, ¿no? El área de Sí. marketing también se encarga de ahora aprender que hay gol, no sé si se han fijado que prenden luces detrás de las porterías o sacan chispas o hacen ahí Ujú. algo. Sí, sí, sí. Todo eso son invenciones de marketing. Entonces la gente de marketing siempre tiene trabajo. La gente de marketing también ve el tema de los abonos, los precios, en cuánto van a estar para tal temporada, qué beneficios va a haber para los abonados. Entonces empiezan a hacer costos para saber cuánto va a pagar el aficionado y a partir de ahí qué les pueden dar, ¿no? Entonces, en algunos equipos les regalan el jersey, les ponen nombre a su butaca, les regalan el gafete y la credencial, y les regalan un día ir a conocer a los jugadores, muchas cosas, ¿no? Entonces ahí ya es mucho de la imaginación de cada club y del presupuesto que tiene cada club para marketing, ¿no? Porque pues sí se limita, no es algo ilimitado, ¿no? También de marketing está el área de community manager y de redes sociales y todo lo visual que ahora vemos, ¿no? Entonces, en marketing recae todo el tema de Twitter,
Instagram, Facebook y todo lo que hacen los equipos en sus redes sociales. Y hay un equipo muy grande de video, ¿no? Porque hay que estar haciendo los videos, editando los videos, etcétera, etcétera. Y haciendo videos muy creativos y que vayan a la vanguardia con lo que se está viviendo a nivel nacional e internacional, ¿no? Entonces, en Puebla puntualmente yo tengo muy grandes recuerdos del área de marketing en el tema visual y esto de redes. Fue un equipo que a pesar de no tener el número de aficionados que tienen otros equipos, siempre en marketing, y eso no dicho por nosotros, sino por la misma liga que hace ahí algunos premios y demás, y otros pues como concursos de periodistas y demás, siempre ganaba el Puebla, ¿no? Por encima de los equipos más poderosos. Entonces eso era un tema pues meramente creatividad, ¿no? Y mucha gente seguía las redes del Puebla, aunque no le fuera al Puebla, solo porque pues les causaba sensación como expresaban las redes del club, ¿no? Bueno, pues después el área de, de operaciones, bueno, de marketing también entraba el tema de merchandising, que es la venta de los productos oficiales del club. Este, se creó la línea del club, la venta en línea, la venta en tiendas físicas, y pues todo eso suma a los clubes, ¿no? Hay clubes que lo tienen muy avanzado, como Chivas, América, Monterrey, que tienen sus retails, tienen sus propias tiendas, y otros tienen muchas licencias para que pues, de repente en Walmart, en Soriana, en donde vayas, en ese tipo de tiendas, ves playeras de estos equipos, ¿no? También Wow. en tiendas departamentales como Liverpool y Palacio, etcétera, etcétera. Entonces todo eso es a través de licencias y se maneja que los clubes reciben una cierta cantidad, las licencias se dan por cierto tiempo y bueno, pues te da derecho a vender ese tipo de cosas, ¿no? Eh, David, y bueno, ya sí, estamos sobre el tiempo, nos sí, quedan como sí, 3 minutitos sí, para ir concluyendo. sí. Bueno, nada más al final el área de operaciones que ve todo el tema del estadio y todo lo que tiene que ver con estadio, de abrirlo, seguridad y todo lo que te venden y demás. El área jurídico y legal que revisa todo el tema de contratos, etcétera, etcétera, de empleados, jugadores y todo mundo. Y Ujú. ahora los equipos están creando un área de atención a aficionados, que bueno, para ellos es muy importante y pues en esa parte también están. Entonces, pues Jaime, muchísimas gracias. Espero que no haya sido muy aburrida y tediosa la plática y que hayamos aprendido pues algo, y cualquier duda, pregunta, comentario a sus órdenes. Gracias por la Juan, invitación. no, gracias a ti, David. No, en lo absoluto, está muy interesante. Sobre todo lo que estabas comentando de la parte de mercadotecnia, que luego la obviamos mucho, nada más con ver los patrocinadores en cancha, en los uniformes, pero ya el manejo, como tú lo estabas explicando, luego eso lo pasamos inadvertido y se me hace que es motivo de otra plática en específico sobre eso. Y Sí, creo sí, sí. que si no tienes inconveniente, que me tengas ahí reservada la invitación para otra ocasión. Claro, sí, con gusto, y podemos hablar solo de marketing, y creo que también nos va a ayudar muchísimo a que la gente conozca todo lo que hace el área de marketing. Perfecto, pues hecho lo anterior y dicho, pues no me queda más que agradecerte el que nos hayas acompañado y habernos dado esta plática, y a todos los demás que estuvieron con nosotros, les agradezco muchísimo. Aquí, nada más para no dejar en vuelo ¿cómo se llama? El saludo de Laura González Santa Cruz. Ahí nos echa un saludito, y pues no me queda más que decir. David, muchas gracias. Hasta luego, Gracias, Jaime. Hasta luego. Gracias a todos por escucharnos. y nos vemos en la próxima semana en las ciencias del deporte. Bye.